Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la tercera semana de Pascua, y hoy celebramos la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de la gracia y del poder realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: «Nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: «Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés». Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: «Dichoso el que cumple la voluntad del Señor». Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse.
No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Dios Padre lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Atanasio nació en el año 296 o 98, no se sabe con certidumbre cuál es el año específico. Es considerado uno de los padres de la Iglesia. Por padres de la Iglesia se entiende a estos hombres, la mayoría son hombres, que son la fundación intelectual y doctrinal del cristianismo. Y el periodo o la era a que cubre a los padres de la Iglesia es del primer siglo hasta el siglo VIII. Y dentro de este periodo se encuentra una subdivisión de clasificaciones. Por ejemplo, tenemos a los grandes padres de la Iglesia, como en la tradición latina, a San Ambrosio, a San Jerónimo, San Agustín y después tenemos al Papa Gregorio I. Y en la tradición griega o oriental tenemos a San Atanasio, al quien celebramos hoy, que también a veces es conocido como Atanasio de Alejandría o Atanasio Magno. Tenemos también a Gregorio de Nacianzo, a San Basilio de Cesarea y Juan Crisóstomo. Y después está otra subdivisión de los padres apostólicos. Y por los padres apostólicos se entiende aquellos que vivieron en el primer y segundo siglo y que algunos de ellos tuvieron contacto con algunos de los apóstoles. Y entre ellos, entre los padres apostólicos se encuentran, por ejemplo, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Papias de Jerápolis. Y después está toda una serie de padres de la Iglesia de la tradición griega y después de la tradición latina, o sea, de Roma. Después está otra subdivisión de los padres siriacos, de la parte de la Iglesia oriental, del rito del norte del África. Después está la subdivisión de los padres del desierto, aquellos que fundaron la tradición monástica. Así que es un periodo de casi 8 siglos que forman la base fundamental de la tradición intelectual y doctrinal de la Iglesia. San Atanasio mismo tuvo un papel muy influenciante en el concilio de Nicea que se llevó a cabo en el año 325, donde el tema de la Santísima Trinidad se debatió, y San Atanasio pues defendió la postura de la Santísima Trinidad, particularmente en contra del arrianismo, una teología que tuvo mucha influencia en gran parte de Europa, que negaban la Santísima Trinidad, puesto que defendían de que porque Jesucristo fue creado o creado por el Padre, y entonces el Jesús, Cristo, como hijo del Padre, está subordinado al Padre, ¿no? Así que el arrianismo por Arrio, que fue el teólogo que defendía esta postura. Y San Atanasio, pues debatió en gran parte en contra del arrianismo. Y a causa de esto, después del concilio de Nicea, pues Atanasio fue desterrado casi unas 4 o 5 veces de su puesto de obispo en Alejandría por defender su postura de la Santísima Trinidad. Así que
Este día honramos a este gran padre de la iglesia, San Atanasio de Alejandría, por su contribución a las bases fundamentales de la doctrina cristiana. También uno de los escritos que dejó fue la vida de San Antonio Abad, uno de los padres del monasticismo. Y a él se le debe que hoy en día conozcamos la vida de este gran santo también, San Antonio Abad. Bueno, así que gracias a Dios le damos por este gran personaje, particularmente en su contribución de las bases intelectuales y doctrinales, y particularmente con San Atanasio, la doctrina de la Santísima Trinidad. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Estamos en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles y ahora empezamos a leer algo acerca del primer mártir, San Esteban. Dice, en aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Previo a esta lectura de hoy, se nos habla de la elección de cuatro personas como diáconos que fueron escogidas para que sirvieran a las viudas de las comunidades, porque algunos de la tradición griega se quejaban de que las viudas en sus comunidades estaban siendo descuidadas. Así que se escogieron a cuatro hombres que sirvieran en esta posición de diáconos. Pero tenemos aquí a Esteban, que entre uno de ellos ahora lo encontramos predicando y debatiendo públicamente. Y es ahí donde empieza esta lectura. Dice, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Así que tenemos a Esteban discutiendo públicamente su proclamación y defendiendo su proclamación en torno a Jesús. ¿Y quiénes son estos judíos de la sinagoga de los libertos? Se cree que son los descendientes de los judíos que fueron llevados a Roma por Pompeyo en el año 63 antes de Cristo, y que estos son quizás los hijos o nietos de ellos que son parte de esta sinagoga que se le llaman los libertos. O sea, de que son judíos libres al estilo de Pablo, que era un judío, pero no que tenía una ciudadanía romana. Y nos dice que son de Cirene, de Alejandría, Cilicia y Asia. Cirene es la parte norte de África, lo que hoy en día sería Libia. Alejandría fue la capital de Egipto y la segunda ciudad de importancia dentro del Imperio Romano de aquel entonces. Cilicia, parte sur de Turquía, que es la región de donde se encuentra la ciudad de Tarso, de donde es San Pablo. Y también menciona a Asia, y por Asia se entiende a lo que hoy en día es Turquía. Así que estos vienen de estas regiones, y entre ellos se encuentra Pablo. Y más adelante, en este capítulo 6, se nos introducirá a este personaje de Pablo, que aquí se le llama todavía Saulo. El nombre de Pablo se le da después de su conversión. Así que estaban alegando con Esteban y simplemente no podían con la sabiduría de Esteban, porque era la sabiduría que le venía por medio del Espíritu Santo. Y si se han topado con una persona de estas, que personas realmente dominadas por este espíritu, que con argumentos sencillos pero con verdades profundas pues callan y dejan abajo los argumentos de otros, ¿no? Porque es una sabiduría que va más allá de fuentes humanas, y esta realidad es concreta. Cuando uno ha estado en presencia de tales personas, es impresionante cómo se manejan.
No es nada mágico, no es nada misterioso, es simplemente esa persona que se pone a disposición del Espíritu Santo, y no es tanto por argumentos o por gritos o por alzar la voz, es simplemente que la totalidad de su persona es quien habla, no solamente son las palabras. Y aquí al final de esa lectura se nos dice de que la imagen de Esteban, su rostro era como la de un ángel, ¿no? Y esto nos recuerda, por ejemplo, la apariencia de Moisés cuando bajaba del monte después de estar en presencia de Dios, o también la apariencia de Jesús después de que baja del monte, después de la experiencia de la transfiguración, ¿no? Pues estas son es la imagen que nos deja esta lectura de Esteban, poseído totalmente por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu pues, está presente, no hay argumento humano que pueda combatirlo, ¿no? Así que esto es lo que nos introduce en esta escena. Dice, entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así que aquí tenemos algo similar de lo que sucedió con Jesús mismo, que levantaron falsos testimonios para poder acusarlo y para poder condenarlo, ¿no? Igualmente sucederá con los apóstoles que son llevados ante el Sanedrín. Ya hemos visto también en la semana pasada cómo Pedro y los otros apóstoles tuvieron que hacer presencia ante el Sanedrín y defender su proclamación de Cristo resucitado. Así que estos judíos de la sinagoga llamada de los libertos alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y echaron mano sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Ya sabemos que es el Sanedrín, es el cuerpo jurídico de la comunidad judía, compuesto en su mayoría por saduceos, aquellos que tenían el poder político dentro de la comunidad judía. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. En parte la acusación es verdad. Esto es algo que Jesús mismo había predicho, y que, de que el templo pasaría de ser el centro, el ombligo del culto judío, a algo diferente, donde el Espíritu sería la guía de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, y no tanto el templo como lugar céntrico. Pero también en esta acusación están distorsionando lo que Esteban está defendiendo. Y dicen los acusadores, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Así que ellos mismos son testigos de que la presencia total de Esteban, tanto en sus palabras como en su apariencia física, manifestaba una posesión del Espíritu que ellos mismos reconocían que era algo impactante, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, pues buscan no solamente llevarlo para que padezca ante el Sanedrín, sino también condenarlo y deshacerlo de él. A últimas, ya mañana escucharemos más acerca de qué es lo que le sucede a Esteban y quién está presente en esta situación. Será Saulo, que después pasa a ser Pablo. También otro punto muy interesante es cómo aquí vemos manifestada la mentalidad de las masas, lo cual a veces puede ser un elemento positivo para mover a gente, pero también la mentalidad de las masas a veces también, cuando es poseída por una energía destructiva, pues tiene gran capacidad para crear gran daño. Y es aquí lo que vemos, ¿no? Cuando estos judíos de la sinagoga de los libertos, pues alborotan al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y prácticamente dominan la situación para poder acusar a Esteban y
matarlo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Este evangelio viene después de que Jesús alimentó a más de 5,000 personas y después de que Jesús se marcha solo para estar en oración con Dios Padre, mientras que manda a sus discípulos para que se embarquen y crucen al otro lado del lago. Y después de que Jesús, después de estar en oración, él mismo va al encuentro de sus discípulos que están embarcados y él va caminando sobre el agua. La famosa escena de Jesús caminando sobre el agua y cómo ellos reaccionan pensando que estaban viendo a un espanto. Y aquí ya están del otro lado del lago y es aquí donde empieza este evangelio. Dice: después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos. Así que hay que imaginar, ¿no? Ya se ha corrido la noticia de esta multitud de personas que fueron alimentadas por Jesús. Más de 5,000 nos dice el Evangelio de Juan. Y la noticia ha corrido. Y hasta gente de otras poblaciones en torno al lago de Galilea, y ahora van en busca de él. ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscan simplemente llenar la panza? ¿O buscan a Jesús porque verdaderamente están interesados en lo que él les quiere comunicar? Y esta pregunta es muy importante también para nosotros hoy en día. Cuando tú vas en busca de Jesús, ¿qué buscas? ¿Por qué vas detrás de él? ¿Vas por el milagrito? ¿Vas por tu necesidad personal? ¿O también tienes interés en lo que Él quiere darte? El reino. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. La impresión que nos deja esta narración es de que la gente como que está confusa. Ya los evangelios en otras ocasiones han utilizado la imagen de un rebaño perdido, confuso, que no tiene un pastor, ¿no? Igualmente, esta multitud que va en busca de Jesús, ansiosos. Nuevamente, ¿ansiosos de qué? ¿Por el pan físico solamente? ¿O por el pan verdadero o el pan del cielo que Jesús nos promete? Y este evangelio de hoy es el comienzo del gran tema en este capítulo 6 de Juan, del pan bajado del cielo. Eso es uno de los temas centrales de este evangelio de Juan. Y aquí tenemos el comienzo donde se nos introduce a este tema del pan bajado del cielo, que es Jesús mismo. Dice: al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les contestó. Y ahora aquí viene, Jesús percibe que las motivaciones de esta gente que lo sigue no es por lo que Él verdaderamente quiere darles a ellos, sino que buscan quizás sus propios intereses, y no que sus intereses no sean reales, son reales, pero Jesús quiere darles algo mucho más que perdure para la vida y para la vida eterna. Y por vida eterna no estamos hablando solamente la vida después de la muerte. En el Evangelio de Juan, la vida eterna es la vida que se nos da cuando creemos en Jesús, cuando creemos en la totalidad de Jesús y nos identificamos con Él y con la visión del reino. Ya en eso empieza la vida eterna. La plenitud
vendrá cuando Dios nos llama a su presencia, pero la vida eterna ya en esta vida. En esta vida se pueden vivir, se pueden probar las primicias de lo que Dios en Jesucristo nos da cuando creemos en Él. Y repito, creer en Él es creer en la totalidad de Jesucristo. Identificarnos con Él, con una imagen de San Pablo, diríamos de que nos vestimos de Cristo para ser como Él. Y dice: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos. ¿A qué se refiere Jesús? El signo de que Él alimentó a 5,000 personas. Pero ese signo apunta a algo más. Apunta a la identidad de Jesús y a la autoridad y poder de Jesús. Pero la gente solamente lo que ha visto es la multiplicación de los panes y alimentar a 5,000 personas, y se han quedado con eso. No han podido ir más allá del signo, que es Jesús mismo, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Jesús les quiere dar? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que ellos se identifiquen y lo hagan suyo, porque es en el creer en Él, en su persona, en su totalidad, en su autoridad, como el Hijo de Dios, como el Mesías, donde se encuentra el pan que da vida y vida eterna. Y a eso se refiere Jesús, que dicen de que no han visto solamente lo físico del signo, la multiplicación del pan y alimentar a 5,000, pero no han entendido el signo. Y esto también es algo que nos cuestiona hoy en día, ¿no? Repito la pregunta que hice antes, ¿no? Cuando buscamos a Jesucristo, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos simplemente nuestras necesidades, y con esto no estamos diciendo que nuestras necesidades no sean importantes. Sí, son importantes. Pero por encima de mis necesidades, ¿tengo interés por lo que Jesús me quiere ofrecer? La vida eterna, o sea, identificación completa con Él y con su visión del reino, o simplemente busco mis intereses, por más concretos y reales que sean. ¿Tengo interés en la plenitud de vida que Dios en Cristo me ofrece? ¿O vamos en busca simplemente del milagrito? Tristemente hay mucha gente que vive de esto. Van buscando lo extraordinario, lo fenomenal de la religión, porque piensan que Dios no se encuentra en lo más ordinario de la vida, porque piensan que a Dios solamente es cuestión de milagros. La totalidad de nuestras vidas se vive en lo más ordinario. Y si no tenemos una idea, si no podemos imaginar que a Dios, que a Cristo se le encuentra en lo más ordinario de nuestras vidas, entonces olvídate de que lo vas a encontrar en lo extraordinario o en lo milagroso. Continúa el Evangelio diciendo: no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. ¿Cuál es este sello? El sello del cual se habla, por ejemplo, en el bautismo, es el sello que nos marca como hijos e hijas de Dios por medio del sacramento del bautismo, ¿no? Para Jesús también es el sello del Espíritu de Dios Padre, que está, en la cual hace de Jesús una total identificación con la voluntad de Dios Padre. El sello del Espíritu Santo, pues, hace de Jesús, el Hijo de Dios, una imagen, un reflejo del Padre para nosotros. Y la gente ahora responde ante estas palabras de Jesús, y ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Esta es una pregunta muy humana. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús no le responde con lo que tengan que hacer, sino lo que tengan que ser. Hacer y ser son dos cuestiones muy diferentes. Y el hacer nace, brota, fluye del ser. O sea, nuestra acción nace y fluye de lo que somos. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que seamos? Que seamos
personas, hombres y mujeres totalmente identificados con Él, de que creamos en Él, no solamente en su palabra, en su totalidad, de que su visión del reino sea nuestra para también participar en esta nueva realidad que Dios está inaugurando en Jesucristo. Así que la gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús le responde con lo que tienen que ser. Ser hombres y mujeres de fe, identificados plenamente con Él. ¿Para qué? Para participar en la plenitud de la vida eterna, que ya he mencionado que por vida eterna no es la vida después de la muerte, sino la vida que empieza cuando nos identificamos plenamente con Él. Cuando creemos en la totalidad de Jesús, que es la revelación de Dios Padre para con nosotros. Es ahí donde empieza la vida eterna. Pues este es el principio del gran tema del pan bajado del cielo. Ya esta semana, empezando mañana, empezaremos a leer de este gran discurso de Jesús en este capítulo 6 del tema del pan bajado del cielo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.